Como siempre, vamos a hacer un pequeño recuento de la semana, comenzando por algo que a ustedes les interesa mucho. El primer acto esta semana fue una reunión de lo que hemos llamado la mesa de empleo. Esa mesa se reúne cada cierto tiempo, cada 3 meses, para evaluar cómo va la situación de la creación de empleo y de la formalización del empleo. Ahí el ministro Pardo hizo una presentación, ahora de pronto nos puede ahondar un poquito en los datos que analizamos. Constatamos algo que para el país es muy importante, que estamos creando empleo y creando bastante empleo, que en lo que llevamos de gobierno en estos primeros 2 años logramos crear más de 2.047.000 empleos para ser exactos. Eso en el entorno internacional que estamos viviendo, cuando el resto de los países, casi en su mayoría, están haciendo esfuerzos muy grandes para detener la destrucción de los puestos de trabajo, es una cifra muy, muy importante. Nunca antes en la historia de Colombia, en 2 años, habíamos creado tanto empleo. Esa es la parte positiva. La parte menos positiva es el otro gran objetivo que tenemos en ese frente, y es la formalización, que el empleo se vaya formalizando cada vez más. La formalización es fundamental para que todas las organizaciones del sector social, lo que llaman la solidaridad, pueda mantenerse en el tiempo, porque la formalidad contribuye al sostenimiento de todas las instituciones y todas las políticas sociales y de prestación de los servicios sociales. Ahí no hemos avanzado lo suficiente y quedamos de hacer una serie de esfuerzos mucho más focalizados, aunque hay que también reconocer que, por ejemplo, la ley del primer empleo, que también tiene como objetivo su formalización, ha tenido efectos muy positivos. Muy positivos. Ahora Rafael nos puede dar unos datos, porque se ha avanzado, no es que no se ha avanzado, sino que quisiéramos avanzar más en materia de formalización. Tuvimos reuniones con las bancadas del Senado del partido de la U, del Partido Liberal, del Partido Conservador, en un ejercicio de ir identificando el trabajo hacia adelante, de ir afinando la gobernabilidad, que es un activo que para el país es definitivo. Si algo nos admira el mundo de hoy, y así lo han dicho en todas partes, lo dijo inclusive un politólogo español que hizo una entrevista hace unos días en El Tiempo, es la gobernabilidad de nuestro país. La capacidad de las instituciones de tomar decisiones oportunas, y eso ha sido definitivo para el buen desempeño económico y social. El hecho de que hoy y esta semana tuvimos una gran noticia: las calificadoras de riesgo, que son las que miden el riesgo de los países y le dicen a los inversionistas: ojo que este país se está volviendo más arriesgado a invertir ahí, o miren que este país está cada vez mejor. Cuando al resto del mundo le están bajando la calificación, están diciendo ojo que la situación se está empeorando, esa calificadora dijo esta semana que Colombia, en lugar de tener un pronóstico estable, lo elevó a un pronóstico positivo, es decir, vamos mejorando cada vez más. Eso fue la manifestación de esta calificadora de riesgo. Hoy en día es impresionante el impacto que tienen estas calificaciones en las economías de todo el mundo. Y eso es un hecho que hay que destacar, pero se debe en buena parte a la gobernabilidad, a que el Congreso de la República ha logrado aprobar reformas constitucionales como el de la sostenibilidad fiscal, como el de las regalías, y tantas reformas que ha aprobado en el momento oportuno, o leyes como la regla fiscal,
leyes sociales muy avanzadas, leyes que también tienen que ver con el funcionamiento de la justicia, a pesar del traspiés que sufrimos con la reforma constitucional. Pero ese era un elemento de un conjunto de reformas, que además no era el fundamental, no era el más importante. Y también en la parte de la justicia, hace unos días estuvimos con la Comisión Interinstitucional de la rama de la justicia, con los presidentes de las diferentes cortes. Ahí tienen asiento el presidente de la Corte Suprema, el presidente de la Corte Constitucional, el presidente del Consejo de Estado, el presidente del Consejo Superior de la Judicatura y el fiscal general de la Nación. Primera vez en la historia que el presidente de la República iba a visitar a esa comisión. ¿Qué les dije? Tenemos que trabajar, olvidémonos de la reforma de la justicia, eso ya pasó, pero tenemos que darle a los ciudadanos, darle a los colombianos una más eficaz y pronta justicia. Y nos pusimos a generar, como que dice, una hoja de ruta. Sentémonos y vemos cómo podemos trabajar mejor, cada uno guardando su independencia, porque cada poder es independiente, pero la propia Constitución nos obliga a trabajar en forma coordinada, en armonía, dice la Constitución, tanto con el Congreso de la República como con el Poder Judicial. Y eso fue lo que sucedió. Y eso es lo que estoy haciendo en estas reuniones con las bancadas. Critiquen lo que quieran criticar, hagan los ejercicios de control político, eso es parte de la democracia, inclusive nos sirve, a este gobierno le gusta la crítica. Yo le digo a mis funcionarios que la crítica es como un duchazo de agua fría por las mañanas bien temprano, que eso lo despierta a uno y lo pone a trabajar. La crítica tiene ese efecto, y si uno la recibe con ese enfoque, pues va a trabajar mejor y va a responder mejor. Y en ese sentido, pues lo que queremos es trabajar en armonía con el Congreso de la República y con la rama judicial. Y yo diría hoy, sin lugar a dudas, que esa gobernabilidad, que algunos han dicho que estaba resquebrajada y que lo que sucedió echó al traste con la gobernabilidad del país, están totalmente equivocados. Esa gobernabilidad está intacta, no hay ninguna fisura, y eso es muy importante para el país, porque, vuelvo y repito, eso es uno de los activos más grandes que tiene hoy en día nuestra democracia, sin reconocer que, por supuesto, hay muchísimos espacios y objetivos en común que tenemos que trabajar con más intensidad para lograrlos. Fuimos a Caldas, a una agenda regional, estamos yendo a los diferentes departamentos, reuniéndonos con el gobernador, con los alcaldes, tratando de ver cómo trabajamos con ellos también, porque eso es parte de la gobernabilidad. El buen gobierno tiene que ser transversal y horizontal, vertical y horizontal. Vertical quiere decir que hay que trabajar de la mano con los gobernadores y de la mano con los alcaldes. Si cada alcalde va por su lado, si los planes de desarrollo, por ejemplo, las alcaldías van para un lado y el plan de desarrollo del gobierno va por el otro, se neutralizan y no se consiguen los resultados. Lo mismo con los gobernadores, por eso es tan importante trabajar de la mano de alcaldías y gobernaciones. Hicimos la rendición de cuentas en un sector que es muy importante, el sector del turismo. Colombia tiene un potencial turístico muy grande, que no lo hemos realmente aprovechado, lo estamos comenzando a aprovechar. Al país llegaron el año pasado cerca de 3.200.000 turistas. Vamos a tener como objetivo al final del cuatrenio llegar a 4 millones, pero 4 millones es muy poco, es muy poco. Yo estuve, esta semana fui 4 horas a República Dominicana a la posesión del nuevo presidente de República Dominicana, un país
con el que tenemos unas relaciones muy especiales, nos interesa muchísimo, nuestra influencia en todo el Caribe es importante geopolíticamente, económicamente, estamos tratando de abrir los mercados de esos países, los estamos abriendo, son mercados naturales para Colombia, por nuestra posición geográfica, por lo que nosotros producimos. República Dominicana es uno de esos países, y ahí, en República Dominicana, el turismo es importantísimo. Esa islita pequeña tiene casi el triple de turistas al año de lo que tiene Colombia, y el turismo es una industria que no contamina, por eso le dicen industria sin chimenea, genera un empleo formal, un empleo de alta calidad, bien remunerado, y el potencial que tenemos nosotros para atraer turistas por la belleza de nuestro país, por las maravillas que tenemos, por la diversidad, es inmenso. Entonces ahí estamos tratando de hacer un mayor esfuerzo, aunque en esa rendición de cuentas todo lo que se ha hecho en estos 2 años pues ha sido muy positivo. También tuvimos esta semana algo maravilloso, que fue recibir a nuestros medallistas, los condecoramos con la Cruz de Boyacá. Y un ejemplo que nos han dado y que nos dio, por ejemplo, todos, pero en particular nuestra medallista de oro, Mariana Pajón, en todas sus manifestaciones desde el principio, antes de competir y después de ganar. Esas manifestaciones sirven como verdadero ejemplo para los colombianos. Decía cosas como: para poder avanzar tenemos que creérnosla, es decir, creer en uno mismo. Tenemos que creer como colombianos en nuestro país. Y ofreció el triunfo lo ofreció a todos los colombianos, diciendo: esto es un triunfo de Colombia, esto es un triunfo. ¿Qué pasa con está en la televisión? Bueno, ella decía: si uno se propone y unidos podemos ganar todo. Qué frase tan linda para el país, qué frase tan maravillosa como ejemplo, y por eso me dio mucha satisfacción poderla condecorar a nombre de todos los colombianos, a ella, a todos los medallistas, a todos los que compitieron, porque yo les decía, todos los que compitieron ya son de por sí ganadores. El deporte es algo importantísimo que tenemos que estimular cada vez más, como parte de la educación fundamental, como parte de una forma de cohesionar la sociedad. El deporte une, el deporte inculca principios, el espíritu deportivo, saber ganar, saber perder, saber competir. Todo eso es muy importante para una sociedad, y este récord que obtuvimos en las Olimpiadas pues es un paso muy importante dentro de los propósitos ya fundamentales de nosotros como colombianos. También ese mismo día de la condecoración y el homenaje a los medallistas, esa tarde fuimos al Cauca, a la minga indígena, allá ese resguardo de La María, un sitio que ellos, los indígenas, denominan de paz y de reconciliación. Y yo fui, enfrenté los reclamos, muchos de ellos válidos, de los indígenas. Tienen un movimiento que se llama Resistencia de hace 520 años, ellos llevan 520 años diciendo que les respeten sus derechos, que ellos tienen unos derechos, y en muchas cosas tienen razón. Ahora, yo les dije, aquí estamos para dialogar en forma civilizada, ustedes tienen unos derechos sin duda alguna, y la Constitución del 91 les da a ustedes unos derechos especiales, un tratamiento especial dentro del tratamiento que la Constitución le da a todos los colombianos. Pero toda Constitución y todo derecho
también conlleva unas obligaciones y unos deberes, y no solamente qué les puede dar el gobierno a ustedes, sino qué pueden ustedes aportarle al Estado, al gobierno, al resto de la sociedad. Y no se les olvide, les decía yo a los indígenas, que los derechos de cada colombiano terminan cuando comienzan los derechos de los demás, y que parte de la función del Estado y del gobierno y del presidente de la República es ser una especie de árbitro entre los derechos de todos los colombianos. Los indígenas tienen derechos, pero los afrodescendientes tienen derechos, pero los campesinos tienen derechos, el resto de los colombianos, hay 45 millones de colombianos que también tienen derechos, y tenemos que tenerlos en cuenta, los de todo el mundo, para respetarnos las diferencias, respetarnos la forma de pensar. Cada uno tiene su cultura, cada uno tiene su forma de coser sus habas, por así decirlo, y eso hay que respetarlo. Y de eso se trata una democracia, de eso se trata una sociedad civilizada, de respetar las diferencias y de poder avanzar. Por eso las vías de hecho son tan contraproducentes, eso polariza, y una sociedad polarizada se estanca. La historia nos ha demostrado claramente que cuando hay polarización en cualquier sociedad, en cualquier país, ese país se estanca. Y el llamado a los indígenas fue: sentémonos y dialoguemos, ustedes tienen razón en muchas cosas, vamos a ver cómo resolvemos los problemas, pero en forma civilizada. Y yo creo que el resultado de esa reunión fue muy positivo, y quedamos con ellos de sentarnos a dialogar, a ver realmente dónde tienen razón, dónde no tienen, qué se les ha incumplido, porque muchas veces por el afán de resolver los problemas a la carrera, gobiernos hacen toda clase de promesas que después incumplen. Y ellos me decían: pero necesitamos algo ya, y me exigían casi que dijera que sí a una serie de peticiones. Les dije: no, yo no les digo que sí a nada en este momento, porque no quiero incumplirles. Yo prefiero decirles no ahorita que decirles sí y después decirles que les incumplo. Y lo aceptaron, dijeron: está bien, porque realmente nos han incumplido demasiadas veces, y establecimos unas mesas de diálogo integrales, es decir, que se puedan resolver o por lo menos discutir todos los problemas que ellos han planteado, cosa que me parece razonable, pero creo que fue un paso importante. Y hablando de la Constitución del 91 y todo lo que eso representó para Colombia, pues hoy precisamente es el aniversario del asesinato de Luis Carlos Galán. Yo quisiera recordarlo porque su talante y su ejemplo es algo que tenemos que siempre tener en cuenta, porque si tenemos ese talante que nos mostró Luis Carlos Galán durante su vida y el ejemplo que nos dio como una persona íntegra, con convicciones, con valores, con principios, esta sociedad va a ser mucho mejor. De manera que aquí en Bogotá sobre todo recordamos a Luis Carlos Galán con gran cariño y con gran admiración. Y un saludo muy especial a su familia este día. Ayer estuvimos en un acto muy lindo en Sincelejo. Estuvimos lanzando el programa de vacunación masiva contra el virus del papiloma humano. Ese es el virus que causa el cáncer del útero. 7.000 mujeres cada año en Colombia son afectadas por el cáncer, sufren o les aparece el cáncer del útero. Esta vacunación es un paso importantísimo. El director del Instituto de Cancerología dijo: mire, esto que está haciendo el gobierno es casi como tan importante como cuando llegó, así me lo dijo, la psicología al país, de esa magnitud. Y lo lindo de esto no es solamente el esfuerzo que estamos haciendo. Cualquier niña, cualquier mujer que se quiera vacunar, le cuesta mínimo $500,000. $500,000. Nosotros vamos a darle esa vacuna gratis a
todas las niñas de cuarto de primaria mayores de 9 años en todo el país, 420.000. 420.000 en las zonas urbanas, en los colegios, y 60.000 en las zonas rurales y en las comunidades indígenas. Un paso muy importante, pero lo que quiero destacar es algo que poco se sabe. Esa vacuna, que realmente se descubrió hace relativamente poco, que la están aplicando en el mundo entero, se originó en una investigación que se hizo en Francia. ¿Y saben quién hizo esa investigación? Una colombiana que yo tuve el honor de condecorar también, así como a Mariana Pajón, por dejar tan en alto el nombre de Colombia, a esta colombiana que ha vivido buena parte de su vida investigando este tema allá en Francia. Es una señora Nubia Muñoz Calero. Nació en Cali, estudió en la Universidad del Valle, hizo toda su carrera aquí en Colombia, luego se fue al exterior como investigadora, ha sido nominada al Premio Nobel 2 años seguidos y fue quien, en cierta forma, puso la semilla más importante de esta vacuna que hoy estamos haciendo asequible a todas las niñas en Colombia. Ayer tuvimos la lindísima experiencia y oportunidad de hablar con ella. Ella estaba en Francia, en el sur de Francia, en vacaciones, esta es época de vacaciones en Europa, y entonces la comunicamos con las niñas que íbamos a vacunar. Una experiencia muy linda y algo muy importante para nuestro país, algo que quería resaltar porque a mí por lo menos me produjo una gran satisfacción, el paso en materia social, pero al mismo tiempo el reconocimiento a la investigación y al talento colombiano. Y por último, anoche estuvimos después de ahí bajamos a Cartagena, en la asamblea de Confecámaras, todas las cámaras de comercio, donde la verdad que el balance que nos presentó el presidente de Confecámaras fue muy positivo, hizo un recuento de todo lo que están viendo las cámaras, los que están experimentando en materia económica, en materia social. Las cámaras de comercio juegan un papel importantísimo y hay que fortalecerlas cada vez más, sirven de catalizador de muchas de las políticas del gobierno, económicas y sociales, y sobre todo en la parte de la competitividad, donde ellas están, las cámaras, muy involucradas, esa competitividad que nos va a permitir generar cada vez más empleo. En la medida en que el país sea más competitivo con estos acuerdos de libre comercio, vamos a ir creando más y más empleo, y las cámaras de comercio lo que hacen es llevar las políticas nacionales a las regiones y servir como de correas de transmisión para que esas políticas puedan ser exitosas. Y aquí estamos en este acuerdo para la prosperidad sobre un tema también muy importante, todo lo que tiene que ver con la economía solidaria. ¿Y por qué digo que es importante? Porque encaja perfectamente dentro de los objetivos fundamentales de este gobierno. Nosotros queremos hacer un gobierno reformador y un gobierno social, un gobierno que disminuya las brechas, así lo dijimos desde el primer día, y prácticamente todas las políticas y las acciones que hacemos, las leyes que presentamos, tienen ese objetivo. Y yo les dije a los ministros desde el principio, no me propongan leyes que vayan en contra ni de la generación de empleo ni del desarrollo social. Si ayuda a disminuir la pobreza, bienvenido sea. Si ayuda a disminuir la pobreza extrema, mejor aún. Si ayuda a reducir las desigualdades, bienvenido. Por eso la economía solidaria, porque cumple con esos propósitos, es tan importante. Inclusive ayer tomé una decisión, usando esos criterios. Unos técnicos de la
de la Comisión de Regulación de Energía tenían una propuesta, poner un cargo único al servicio de energía para todos los colombianos, para todos los que tuvieran algún tipo de conexión eléctrica. Y le hice el filtro y dije, esto es regresivo, esto afecta mucho más a los pobres que a los ricos. Entonces le dije al ministro, rechace esa propuesta, no la haga. De manera que ese es el filtro con que nosotros en la mayoría de las políticas pues usamos, porque este es un gobierno que quiere que podamos tener un país más justo socialmente, porque tenemos unos indicadores maravillosos. Le decía yo ayer hace 8 días a los industriales en la ANDI, les dije, ustedes llevan 68 años reuniéndose, todos los años, y siempre hay algún problema fundamental, siempre hay un problema que tenemos que afrontar en forma coordinada para resolverlo. Yo me acuerdo cuando yo era ministro de Comercio, el problema de la apertura económica, cuando era ministro de Hacienda, la crisis fiscal que teníamos en ese momento, cuando era ministro de Defensa, pues el tema de la seguridad. En ese momento no habíamos ni siquiera tocado a ningún miembro del secretariado, las FARC seguían muy fuertes, y ahora, en este momento, ¿cuál es el problema? Entonces decían, no, los problemas son micros, los problemas es el costo de la energía, o el costo del transporte, o el costo de los puertos. Eso es un avance muy importante, pero en el fondo, la gran preocupación o el gran reto que tenemos hoy, ahora, yo les decía, nunca antes habíamos tenido unos indicadores económicos tan positivos, una inflación la más baja tal vez en la historia, un crecimiento relativamente alto, unas inversiones como nunca habíamos hecho y al mismo tiempo ahorrando, con un equilibrio fiscal. En fin, en su conjunto, la economía nunca había estado tan bien, pero de eso no es suficiente, es necesario pero no es suficiente. Lo que queremos es más justicia social, y ellos lo entendieron muy bien, y por eso le pusieron a esa asamblea economía y equidad, y ese es el gran reto nuestro ahora, la equidad, porque si somos un país menos desigual, porque no vamos a pretender que vamos a ser totalmente iguales, pero sí menos desiguales, y cerramos las brechas entre las regiones más pobres y las regiones más ricas, entre los colombianos más pobres y los colombianos más ricos, esta democracia y este país puede tener un futuro mucho más sostenible. Y aquí la economía solidaria tiene juega un papel muy importante, y por eso este acuerdo para la prosperidad pues le damos mucha importancia. De manera que con eso termino este resumen de lo de la semana y iniciemos, Rafael, este acuerdo para que usted pues conduzca el acuerdo para la prosperidad sobre este tema tan importante.